2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Un cálido abrazo en la distancia para todas y todos en este nuevo encuentro y nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Hoy con el respaldo musical de la banda 19M de Laguneta. 19 de marzo de Laguneta, ellos interpretan Los Tres Clarinetes, una obra original de Miguel Emilio Naranjo. Ubicados en el Valle del Sinú, allí Ciénaga de Oro, del departamento de Córdoba, tierra natal de nuestro presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, quien nos dará a conocer su decálogo, o mejor, tomaremos en la introducción la parte fundamental que por primera vez un presidente de la República en su posesión menciona específicamente a la población de personas con discapacidad. Lo recreamos para que tengamos vivo este compromiso. Igualmente, en este programa continuaremos con el doctor Armando Novoa García en el recorrido de los artículos 350 y 351, conociendo acerca del Plan Nacional de Gastos, el Presupuesto Nacional, el Plan de Desarrollo y otros aspectos que tienen que ver con las finanzas de nuestro país. Y finalizaremos con la parte central, de la mano de nuestro director, el doctor Carlos Alberto Parra Duzán, en un recorrido por la legislación, por la normatividad, su historia de vida al servicio de la legislación colombiana. Bienvenidas y bienvenidos. El invitado del día. En este primer discurso como presidente de Colombia, frente al Poder Legislativo y frente a mi pueblo, quiero compartir mi decálogo de gobierno y mis compromisos. Oficiales de Bolívar, descansen. Tengo 10 compromisos. Primero, trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Como nadie, como nunca, vamos a cumplir el acuerdo de paz y a seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El gobierno de la vida es el gobierno de la paz. La paz es el sentido de mi vida, es la esperanza de Colombia. No podemos fallarle a la sociedad colombiana. Los muertos se lo merecen, los vivos lo necesitan. La vida debe ser la base de la paz, una vida justa y segura, una vida para vivir sabroso, para vivir feliz, para que la dicha y el progreso sean nuestra identidad. 2. Cuidaré de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las personas con discapacidad, de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado. Haremos una política de cuidados para que nadie en mayúscula se quede atrás. Somos una sociedad solidaria que se preocupa y ocupa del prójimo, que su gobierno también lo sea. Haremos una política sensible al sufrimiento y al dolor ajeno, con herramientas y soluciones para crear igualdad. Acción Ciudadana. En beneficio de este proceso democrático y desde siempre al frente de la Corporación de Estudios Constitucionales,
ha tenido la posibilidad de aportar, como lo ha venido haciendo con nuestro programa de Acción Ciudadana, aportando, construyendo ciudadanía a partir de una acción pedagógica. Por eso nos complace nuevamente saludar al doctor Armando Novoa García. Muy buenos días, doctor Armando. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Lo felicito por la persistencia en este programa y en su compromiso con la divulgación de la Constitución de 1991, que, como lo advierte, adquiere mucha importancia en el nuevo gobierno. El presidente Petro ha dicho que es el presidente de la Constitución del 91. Entre muchos otros aspectos, ese llama la atención, que la mayoría de los gobiernos anteriores, después de expedida la Carta del 91, juraron sobre su texto, pero nunca hubo un compromiso explícito para su desarrollo, para su promoción, para su divulgación, y esto hay que celebrarlo porque significa que podríamos entrar a una era de democracia, de inclusión, de pluralismo y de políticas públicas orientadas a que se cumpla la Carta de los Derechos Fundamentales que establece la Constitución del 91. Construir de Colombia una potencia mundial para la vida. Y es así que, como lo ha venido explicando el doctor Armando Novoa en anteriores programas, gracias a la Constitución tenemos la posibilidad de, contando con esta herramienta, construir ese mejor futuro, que es donde viviremos el resto de nuestras existencias, donde tendremos la posibilidad, las comunidades históricamente marginadas, de tener un mejor proceso reivindicatorio. Y por eso pues continuamos hoy en la lectura, y en la medida en que se dé la posibilidad de hacer comparativos en lo que dejamos atrás en la historia de nuestro país y de lo que se aviene ahora, lo que se adviene, lo que representa para nosotros ese nuevo gobierno popular, tener la posibilidad de poderlo compartir a partir del artículo 350. Artículo 350. La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social, que agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley orgánica respectiva. Excepto en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. En la distribución territorial del gasto público social, se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley. El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones. Ese artículo es bastante importante porque establece la prioridad en el presupuesto de lo que allí se denomina el gasto público social. De tal suerte que la ley del presupuesto debe tener un rubro especial denominado así, gasto público social, en donde estén contemplados los recursos que se destinan al pago de salud, de pensiones, el sistema general de participaciones, y la norma indica que en ninguna circunstancia se puede dejar de incorporar un rubro del gasto público social, salvo en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional.
Entonces eso significa que hay una, podríamos llamar una especie de rigidez presupuestal. Siempre tiene que haber un rubro destinado al gasto público social. Y en la propia Constitución se establece cuáles son las características de las variaciones que puede tener el gasto social entre una y otra legislatura. Pero agrega que en el gasto público social debe tenerse en cuenta el número de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema o con necesidades básicas insatisfechas, con el propósito de que se priorice las partidas presupuestales y se enfoquen sobre todo a atender las necesidades básicas insatisfechas de la población. En concordancia con lo anterior, se indica que las inversiones del Estado no pueden disminuir proporcionalmente en relación con el año anterior el gasto total que corresponde fijar en la ley de presupuestos. Entonces, pues esta es una norma muy importante porque dice que en la ley de presupuestos debe detallarse los rubros y la destinación del gasto público social pendiente a atacar las necesidades básicas insatisfechas, especialmente entre las poblaciones más pobres del país. Reiterando nuestra gratitud al doctor Armando Novoa García, llegamos al artículo 351. Artículo 351. El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos propuesta por el Gobierno, ni incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del ministro del ramo. El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la Administración y las inversiones autorizadas en los planes y programas a que se refiere el artículo 341. Si se elevara el cálculo de las rentas o si se eliminaren o disminuyeren algunas de las partidas del proyecto respectivo, las sumas así disponibles, sin exceder su cuantía, podrán aplicarse a otras inversiones o gastos autorizados conforme a lo prescrito en el inciso final del artículo 349 de la Constitución. Sí, reitera lo que ya habíamos dicho anteriormente, en el sentido de que el Congreso no puede aumentar las partidas presupuestales propuestas por el Gobierno, ni incluir otras nuevas, sino con la aceptación del ministro correspondiente. Si se quiere incrementar los gastos de salud, tiene que contar con el beneplácito del ministro de Salud. Y por supuesto, aunque la norma no lo menciona, pues tiene que contar con el beneplácito en última instancia del Ministerio de Hacienda, que es, para llamarlo en términos coloquiales, la autoridad que maneja la chequera. E indica en qué excepciones se pueden reducir las partidas presupuestales que plantea el Gobierno, como por ejemplo los servicios de deuda pública, las obligaciones contractuales del Estado, las inversiones que se autoricen en los planes de desarrollo, y en esos casos entonces se establecen unas reglas para que no se rompa el equilibrio del presupuesto general de la nación. Entonces aquí, digamos, este capítulo tira por una parte en la idea de que primero el Gobierno tiene la iniciativa del gasto, segundo la ley de presupuesto tiene que ser adoptada por el Congreso, tercero todo gasto tiene que estar previamente establecido en el presupuesto,
y tiene que identificar sus fuentes de financiación. Cuarto, la ley de presupuesto tiene que enfatizar los rubros que se destinan al gasto público social, especialmente en aquellas regiones del país afectadas por una situación de pobreza extrema. Pero, desafortunadamente, pues esa ley de presupuesto aprobada en los gobiernos anteriores no ha cumplido con los mandatos de la Constitución. Ahora tenemos la oportunidad de hacer efectiva esa Constitución en el marco del nuevo gobierno y a la luz de aplicar un perfil social que es, como siempre se decía, ese déficit histórico que tenía nuestra Constitución por gobiernos que no interpretaban, y es bueno hacer ese recorderis, que fue precisamente el grupo representado por el M19 y la Acción Democrática M19 que llegó a proponer grandes transformaciones, que logró armonizar con Álvaro Gómez Hurtado y con el Partido Liberal, el doctor Horacio Serpa Uribe, y se desarrolló un articulado muy progresista, muy de avanzada, que nunca supo interpretar los gobiernos que vinieron después en estos 31 años, pero que ahora felizmente tendremos la posibilidad que alguien del seno de este movimiento social político, con los avances históricos que se ha tenido y que corresponde al gobierno progresista, tendrá la posibilidad de asumir este gran reto, y pues tendremos la posibilidad de armonizar esas propuestas que durante la recientemente terminada campaña electoral se enarbolaron, y pues seguramente será a partir del año entrante cuando ya se haya construido el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Allí estén contempladas esas búsquedas sociales de todos los sectores sociales y grupos poblacionales, y sobre todo un aspecto que es el Ministerio de la Igualdad, que seguramente tendrá que ser incluido como uno de los objetivos básicos del próximo Plan Nacional de Desarrollo. ¿Lo hice bien la explicación, o por favor, doctor Novoa, amplíenos o explíquenos mejor esa transición? O sea, ¿hasta cuándo llega el actual Plan Nacional de Desarrollo y cuándo el gobierno del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego podrá ejecutar su propio plan de desarrollo y allí vertir todo su plan de gobierno y todas sus expectativas como político que estableció un compromiso con el pueblo colombiano? En realidad, la ley del plan rige durante los 3 años del gobierno, digamos que lo hace aprobar más el año del gobierno entrante, porque la ley del plan se aprueba luego de que se instale el nuevo Congreso. Pero la ley del plan rige periodo 2019, 2022, 2023, y el siguiente plan de desarrollo rige por otros 4 años que toman parte del periodo del gobierno que seguirá en el año 2026. Entonces no tiene por qué haber un vacío o un suspenso entre uno y otro plan de desarrollo. Es decir, el actual Plan Nacional de Desarrollo llega hasta el año 2023. Hasta inicios del año 2023, cuando se apruebe el plan de desarrollo del gobierno entrante. Y entonces el plan de desarrollo del doctor Gustavo Petro empezará entonces a partir del año 2023 y hasta el 2026. Así es. Muy bien, doctor. Bueno, doctor, le agradezco infinitamente en nombre de nuestra audiencia y de INSI Radio, y como siempre decimos con todas las letras, Armando Novoa García es
Acción Ciudadana. Acción Ciudadana ha tenido la posibilidad de aportar desde el primer programa las herramientas, los elementos básicos para nuestro ejercicio de ciudadanía. Y en este momento queremos dedicar un programa muy especial a el espíritu de la ley, el espíritu de la norma, el espíritu de la ley como dijera Montesquieu a finales del siglo XVIII y como una herramienta de aproximación a las oportunidades, cómo podemos construir con base en la ley. Y para ello contamos con la participación y agradecemos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, que nos permite esta posibilidad. Él como jurisconsulto, como profesor de la legislación y sobre todo el área de la constitucionalidad, el área constitucional, ha brindado las posibilidades para un número grande tanto de sus estudiantes como de las personas con discapacidad en la etapa más reciente, como una dedicación de su vida al servicio de mejorar las condiciones de vida para nuestra comunidad. Por eso nos complace poderlo saludar. Muy buenos días, doctor Parra. Buenos días, Nelson, y buenos días a todos los oyentes. Y qué bueno volver aquí a Acción Ciudadana y en esta oportunidad pues para hablar del entramado normativo de leyes de discapacidad. Y pues queremos iniciar por lo más reciente, o sea, para irnos de atrás, o mejor, de adelante hacia atrás, en lo más reciente de la historia de su trabajo como asesor, y permítame el término, doctor Parra, como legislador en la sombra, porque me consta, soy testigo, como muchas personas cercanas que tenemos la feliz ocasión de interactuar con usted, de conocer cómo ha sido su dedicación, su abnegación en torno a preparar herramientas para que los legisladores, congresistas puedan desarrollar un trabajo, pero es mediante su sapiencia, su conocimiento y su voluntad que permite entregarles las herramientas, los recursos para que faciliten su tarea como legisladores y tener así también la posibilidad de continuar con su desempeño como profesor universitario, como catedrático en la ciencia y la legislación, y pues como ser humano, porque primero que todo es usted un hermano de causa, una persona con discapacidad que la vive, la siente y quiere mejorar las condiciones de vida de sus hermanas y hermanos, y por eso nuestra gratitud permanente por ese trabajo que se expresa en la dirección del Instituto Nacional para Ciegos, y sobre todo en esta tarea que para muchos no es muy conocida o muy reconocida, y por eso en ese programa de Acción Ciudadana queremos hacer ese recorrido. Entonces decía que empezamos desde lo más reciente, que es para nosotros un bienestar, un beneficio expresado en la ley del bastón blanco y la ley de nuestro sistema de electroescritura braille. Si le parece, empezamos por esta última, doctor. ¿En qué consiste esa nueva ley del sistema de electroescritura braille? Sí, Nelson, pues muchísimas gracias por darme el espacio para hablar de este tema. Es una nueva ley, pero no es una nueva práctica. O sea, la ley es nueva, pero desde luego que era un rezago, una deuda histórica del legislador colombiano con la discapacidad. Es darle el piso jurídico para que los documentos, para que la oferta hotelera, turística, financiera, en distintos ámbitos pueda, digamos, que sea accesible. Incluso en estos días, pues si quieren, pues al final, como de eso, como sea la metodología, al final hablamos más en detalle, pero digamos que lo último que pudimos culminar en ese recorrido normativo fue con la ley 2265, que es la del braille, y la 2266, que es la del bastón. Digamos que estas eran como dos deudas que el legislador no ha tenido muy en cuenta,
siendo pues como una práctica reiterada de los ciegos, e incluso pues tenemos ahí en Salmuera la de la audiodescripción, la de los perros guías, tenemos otras que estamos pendientes de a ver si las sacamos adelante, pero sí, lo último que logramos, y si quieres Nelson, al final del recorrido hablamos un poquito más en detalle del braille y el bastón. Perfecto. Al hablar de ese recorrido, yo quiero situar a nuestra audiencia en las primeras acciones específicas que tuvo el doctor Parra, que fue recopilar, fue compilar, fue interpretar el marco normativo, la legislación, y con ello construir unas obras literarias, unos libros de consulta. Cuéntenos al respecto, doctor Parra, por favor. Sobre las otras leyes que hemos ido llevando. Y los libros que usted ha escrito, usted ha tenido la posibilidad de construir algunos libros, de textos de estudio, entiendo, relacionados con el derecho, ¿verdad? Sí, dependiente de los proyectos de investigación que yo he tenido, hice uno de derechos humanos y discapacidad, tan pronto llegué al país, porque generalmente el derecho, o mejor la discapacidad, nunca se investigaba desde el derecho, sino siempre desde la salud, desde la medicina, desde lo sociológico, pero desde el derecho, pues ahí fue cuando se empezó a dar el giro del modelo hacia el modelo de derechos, ¿no? Entonces ese fue un librito que en el 2003 salió ese libro. Después hicimos el de grupos étnicos, porque tuvo un trabajo de investigación de grupos étnicos, de los 4 grupos étnicos en Colombia: afro, raizales, indígenas y gitanos, el pueblo gitano del pueblo rum. Después ya hicimos otros libros como el derecho a la educación, como un nuevo derecho, que es como la educación inclusiva, el libro del derecho a la igualdad. Pues es un libro bien bonito, porque pues es el que nos habla digamos que del punto de partida de la diversidad y del multiculturalismo. Hay otro libro bien interesante que fue como un libro que hicimos sobre como el diseño institucional de la discapacidad en Colombia, o un análisis del diseño institucional, y un libro que trabajamos de los planes de desarrollo en discapacidad en Colombia. Pues como lo que yo he vivido, así como que lo siento y lo disfruto, pues vamos escribiendo son libros de editorial universitaria, que son más para consulta que para la venta. Y quedan ahí como un legado para los estudiantes, tengan la posibilidad, no solamente en la Universidad Sergio Arboleda, sino también en el Rosario, donde tuvo la oportunidad el doctor Parra de ser catedrático, y en general para todos los legisladores, para todos los abogados hacia el futuro, tengan ese manual de consulta cuando quieran avanzar, profundizar en los temas de discapacidad y el derecho. Pues es la primera persona en Colombia que escribe al respecto, y eso es un patrimonio para nuestra comunidad y para los abogados en esa construcción de tejido social y en esa construcción de sociedad, donde es tan fundamental el marco legal, la normatividad, y sobre todo en un país como el nuestro, donde todo se construye a partir de las leyes. De hecho, Nelson, los últimos libros que hemos hecho con el INSI son, digamos, ya ni siquiera los estamos imprimiendo en papel, sino que los estamos dejando en digital, y que sean open access, mejor dicho, que cualquier persona lo puede leer y no tiene ningún costo. Entonces nosotros las guías, y hemos hecho 4 guías de derechos y 3 libros y para facilitar, para mucho democratizar, socializar. Lo que hacemos es que lo hacemos de una vez en texto digital, si va con ISBN, pero directamente lo dejamos en las redes y en la página del INSI disponible una vez, para que no tengan dificultades para acceder a estos libros
ni están en venta, sino que se distribuyen o se puede acceder gratuitamente. Y tengamos en cuenta que esto es el paso previo para que Google lo asuma, y seguramente cualquier persona que digite y busque algo relacionado con el tema de discapacidad y la legislación, de hecho va a encontrar en internet estas tareas, estos trabajos que ha dejado el doctor Parra para no solamente las personas con discapacidad, sino para todas las colombianas y los colombianos, y por qué no decirlo a nivel internacional, porque usted nos decía que cuando llegó de España precisamente, o cuando llegó al país, es para recordarles a nuestra audiencia que el doctor Parra hizo su doctorado en España, en la Universidad Carlos III, y adicional también ha tenido la posibilidad de representar a nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas. Entonces su trabajo trasciende las fronteras de nuestro país, y por esa razón sabemos que su obra, que su trabajo como jurisconsulto será un legado permanente para nuestra sociedad. Si continuamos con ese trayecto, con ese recorrido, ¿dónde se ubica, doctor Parra, después de haber hecho toda esta investigación, dirigiendo la unidad investigativa de la Universidad Sergio Arboleda y también como catedrático en la Universidad Rosario? Ahora, ¿dónde nos quiere ubicar para que sigamos con nuestro recuento? Este recuerdo cronológico, pues a mí me llevó haciendo el trabajo de derechos humanos y discapacidad a proponer el Sistema Nacional de Discapacidad, la 1145, que fue la que dio origen a la 1145, que más que todo la pedaleó en el Congreso Carlos Sánchez, pero la propuesta salió del libro Discapacidad y Derechos Humanos, que fue eso, cómo agrupar a las entidades del sector y agruparla y mejor dicho, consolidar o proponer un sistema armónico de discapacidad. Y ahí salió la 1145 en el 2005, tal vez, o sí, yo creo que 2005 o 2000. Bueno, se me escapa ahí salió la propuesta. 2007, doctor, 2007 fue cuando, o por lo menos fue cuando se ejecutó esa norma y le dio vida al Sistema Nacional de Discapacidad. Eso sí, lo tengo claro que fue en el año 2007. Correcto. La 1145-2007, que fue ese intento de agrupar todas las entidades que trabajan en favor de los derechos de la discapacidad. Y no olvidemos que es el tejido social, como lo dije hace un buen rato, porque es el que establece los comités regionales de discapacidad, le da vida jurídica a los comités municipales, comités departamentales, al Consejo Nacional de Discapacidad, incluso ya como ente asesor de la población con discapacidad, o ente rector, como se le dice también, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, ahí pues digamos que incluso pues quedan abiertas algunas piezas, mejor dicho, dependiendo de la estructura que se le da al Estado, pues que el ente rector o quien haga sus veces, mejor dicho, será tal entidad, si el Ministerio del Interior o a donde se vaya reacomodando dependiendo del dibujo institucional de cada gobierno. Perfecto, tiene que ver con ese diseño institucional que en este momento también es parte de la tarea de las y los colombianos, entendiendo la nueva administración, el nuevo gobierno y las transformaciones que se avecinan muy seguramente, y ahí todo ese marco legal es la herramienta, es como los ladrillos donde se sigue construyendo nuestra sociedad, y eso es gracias a un arquitecto legislativo, un arquitecto desde el derecho como lo es el doctor Carlos Alberto Parra Duzán. Luego de esa ley 1145, donde usted fue coordinador para la recopilación de la información y el desarrollo literario, ¿cómo se dice así? Como quien escribe, quien hace la recopilación del articulado, de todos los artículos de esa ley. ¿Sí es así?
Sí, vamos, uno va tomando notas. Es como el escribano esos de España, que iba un tipo en el barco tomando notas, revisando, observando, digamos, el escribano, él va tratando de consignar lo que vio y que vio pasando por el río Magdalena cuando iba por, pues no sé, la época de la canela, y mejor dicho, como que uno va tomando nota y a ver qué puede ir mejorando en lo normativo, o sea, a ver qué propone de acuerdo a todo lo que uno va como entendiendo en ese sentido, pues cómo puede ir arreglando las normas y actualizándolas a la nueva tendencia. Muy bien, después de esta ley 1145, ¿qué se encuentra en su camino? ¿Qué nos puede, dónde nos puede orientar, ubicarnos para seguir en este recorrido? Bueno, yo ahí me encuentro, pues tal vez con un trabajo bien bonito, que tocó hacerlo en 3 tiempos, un trabajo sobre el derecho a la igualdad, sobre un estatuto de la igualdad que trabajamos desde la Universidad del Rosario con la Defensoría del Pueblo, y la idea era hacer un estatuto de la igualdad, como una ley reforzada de la igualdad con la orientación de UPRI y mucha gente que trabajó en Defensor del Pueblo, pero no salió. ¿Rodrigo Prime? Sí, Rodrigo Prime, pero legislativamente no salió. Uh-huh. Entonces eso como se quedó en el 2005, 2006, y después lo retomó el grupo Mira, y fue cuando crearon la ley antidiscriminación, pero la primera, la 1482 de 2011. La 1482 de 2011, pero entonces el problema fue que quedó una ley cerrada, donde únicamente es una lista cerrada de los grupos que constituyen delito u hostigamiento, delito de discriminación u hostigamiento, pero no la dejaba abierta entre otros o entre otros grupos, o además de la discapacidad quedó por fuera. Entonces ahí nos tocó presentar una cosa que yo no conocía, que se llamaba una acción de discriminación por omisión, porque dejaron un grupo que fue la discapacidad, y finalmente la Corte pues dijo que abrir ese hueco pues habría que meter a muchos grupos, y la opción que por la que nos fuimos fue presentar un nuevo proyecto enmendando los errores de la otra ley, y definitivamente quedó la 1752 de 2015. Y ahí sí ya mencionan la discapacidad. Claro, porque inicialmente la ley antidiscriminación nos discriminó y gracias a la reforma, al arreglo, a la corrección histórica que hizo el doctor Carlos Alberto Parra Duzán, ya tenemos inclusión dentro de esa ley antidiscriminación. Correcto, ahí ya se pudo arreglar la ley. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en este recorrido? Bueno, después yo me encontré, pues es que como fue en 3 tiempos, pero yo me lo encontré pues, desde el trabajo de la asesoría. Ahí íbamos a la Convención de Discapacidad, pues que estuvimos trabajando para que se ratificara, pero pues más que todo el trabajo en realidad fue del gobierno, ¿no? Pues el gobierno era el encargado de ratificar la ley, que fue la 1346, con la sentencia de constitucionalidad 293 de 2012. O sea, mejor dicho, el gobierno, mejor dicho, hicimos fuerza para que Colombia ratificara la convención, y no obstante así, fuimos el país número 100 en ratificarla. Uh-huh. Sí. Pues tampoco podíamos hacer mucho porque el único que puede presentar la ley ratificatoria de un tratado es el gobierno, no lo puede hacer nadie más. Perfecto. Digamos que presionamos. Pero igual usted tuvo la posibilidad de coordinar la formulación de esa ley y entregarla al Congreso. No, después de eso, después de la ratificación, vino otro momento importante que fue la actualización de la legislación colombiana
con base en la ley de ratificatoria del tratado. Mejor dicho, el trabajo era cómo poner al día la legislación colombiana con base en la convención. O sea, ya listo, ya ratificamos la convención. Y ahora, ¿quién va a hacer el ejercicio de actualizar la legislación que tenía el modelo médico rehabilitador? Ahora, ¿quién lo va a actualizar? Entonces fue cuando me pusieron la tarea de la ley estatutaria de discapacidad. O sea, pasar de ese modelo de asistencia médica al modelo social de derecho. Y allí, sí, correcto. Y allí con ese modelo social de derecho, entonces tuvo la posibilidad, en ese momento estaba al frente del Ministerio del Interior, si no estoy mal, el doctor Germán Vargas Lleras. Sí, el doctor Germán Vargas Lleras, que me puso la tarea de actualizar la legislación, porque estábamos con la 361 que hablaba de alcanzar la normalización plena de las personas con discapacidad, y el COMPES 80 del 2003 que hablaba de mitigar el riesgo que produce la discapacidad. Claro, ambos con una lectura, si se quiere, negativa, desde el punto de vista incluso sociológico o de interpretación de hermenéutica, pues como que tiene unos componentes negativos, ¿no? Donde somos anormales entonces y se necesita una ley para que nos normalice, y eso fue parte del argumento que esgrimió el doctor Parra Duzán para precisamente crear esas nuevas herramientas de nuestra legislación. Sí, como los médicos desde la perspectiva del normal funcionamiento, pues uno sí sería normal, o sea, del normal funcionamiento del cuerpo, no desde lo sociológico, sino desde la fisiología. No sé cómo lo dirá un médico, pues para el modelo médico, si un cuerpo no ve, pues no es normal. Entonces, pues para ellos, digamos, la terminología pues es así. En medicina la terminología tendría que ser así. No, y eso ha sido parte de una apropiación de una nueva concepción, si se quiere, de lingüística en el lenguaje de inclusión. Hemos pasado por el minusválido, por el inválido, por el limitado. Entonces, en los avances de nuestra sociedad, personas como el doctor Parra Duzán permiten una reflexión desde la norma, desde la utilización adecuada del lenguaje, para así también posibilitar nuestros procesos reivindicatorios, desde cómo se nos denomina y cómo nos ve la sociedad. Correcto. Entonces, en ese punto, en la 361, pues había un reto, en la 1618, que fue la ley estatutaria de discapacidad. Fue la única de rango estatutario que hemos tenido. Pues el reto era cómo incorporar la convención, porque la convención es un modelo complejo, porque es de promoción de derechos por un lado, pero por otro lado de sancionar la discriminación, por un lado es sobre los derechos civiles y políticos, pero por otro lado también de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces tocó pues con una metodología difícil, porque había una posibilidad que era hacer cada capítulo sobre una discapacidad. Pero eso se puede volver dispendioso y peligroso, que unos queden más adelante que otros. Entonces definitivamente se habló de discapacidad, pero jalando todos los derechos, y yo creo que se hizo un muy buen trabajo, porque se recogió un invento colombiano para evitar un poquito, o mejor, para que los indicadores en Colombia sí jalonen el tema de la discapacidad. Entonces se puso que el objeto de la ley 1618 es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, que era lo mismo que tenían los desplazados y las víctimas, pero ellos lo llamaban el goce efectivo de los derechos, sino que al ministro no le gustó goce efectivo, entonces lo pusieron como el ejercicio efectivo de los derechos. Es decir, que esta ley, si quisiera medir, por ejemplo, la empleabilidad de las personas ciegas o la educación, solamente se puede medir
pues por los que estén matriculados o por los que efectivamente estemos empleados. No existe tantos cursos en el SENA, no, porque eso no es empleabilidad, eso puede ser formación para el trabajo, pero en realidad no es un indicador de que esté trabajando. Sería oportuno, si usted puede, doctor, pues no sé si está dentro de su esfera, pero la explicación de lo que conocemos como el Gini, creo que es una medida, una forma de medir, o también la forma muy multidimensional de medir la pobreza. No, pues yo entiendo que hay como los dos indicadores, ¿no? La pobreza, si digamos la pobreza en general, y ya la pobreza extrema. Muy bien, al continuar en este recuento, ya pasando por la ley estatutaria, que tenemos que hacer énfasis, ley estatutaria, o sea, dentro de la pirámide de las leyes, una ley estatutaria está bien arriba de las demás, ¿no? Que la ley orgánica, que la ley ordinaria. Sí es así, ¿verdad? La ley estatutaria está por encima de las leyes ordinarias y las leyes orgánicas. Correcto, porque trata sobre derechos fundamentales de un grupo, en este caso la discapacidad, entonces por eso quedó como ley estatutaria y pues es la de mayor jerarquía de discapacidad en Colombia. Muy bien. ¿Dónde nos ubicamos ahora, doctor Parra? Bueno, pues yo diría que habría un penúltimo peldaño antes de llegar nuevamente al braille y a las leyes de ciegos, por estar en el INSI, que fue lograr también incidir un poquito para que la ley 1751 de salud mencionara expresamente en el artículo 11 que las personas con discapacidad somos grupos de especial protección. Entonces, la ley de salud no es que toda la ley sea de discapacidad, no, pero en el artículo 11 hizo una mención expresa de que somos un grupo especial de especial protección en discapacidad, en la salud, en cuanto al derecho a la salud, pues por nuestra misma... recogiendo el artículo 13 de la Constitución, o es una coincidencia en esa definición. Yo creo que sí puede ser recogiéndolo, porque como la Constitución habla de que por su condición económica, física o mental, pues las dos, de física y mental, pues nos hace grupos de especial protección en armonía con la Constitución. Entonces es la ley 1751. Sí, 1751, artículo 11. Fueron como muy simultáneas, porque la antidiscriminación es 1752, ¿verdad? Sí, también. De 2015. Sí. Muy bien, ahí es la incidencia del doctor Carlos Alberto Parra Duzán como prestante abogado, sirviendo al Congreso, ahí en la sombra, ¿no? Porque eso no queda muy evidente, además que esa tarea se supone que es de las UTLs, pero a partir del grado de conciencia y de compromiso, el doctor Parra elabora los borradores para que sean presentados por las unidades técnicas legislativas de los congresistas, bien sea de representantes a la Cámara o de senadores, para que hagan la ruta legislativa y se conviertan en lo que son ya leyes. Entonces la gente no sabe cómo es la minucia de esa construcción, y por eso este programa lo estamos dedicando a ese conocimiento, para que tengamos una aproximación, un acercamiento a esas circunstancias de las que muchas veces nos valemos, pero no sabemos cuál es el intrínculis, cómo ha sido un poco el desarrollo histórico e intelectual de esas normas que hoy nos garantizan los derechos. Y pues en este punto creo que ya llegamos a las más recientes, ¿no? Que en su orden fueron la de el sistema braille, y posteriormente casi simultáneamente, se puede decir porque están números seguiditos, el sistema braille, el bastón blanco, ¿verdad? Pues habría solamente una, Nelson, que la tuvimos que pedalear bastante, y con eso, que fue la del Tratado Marrakech,
O sea que... Ah, la 1680. La 2090 del año pasado, que, mejor dicho, nos unió a la familia OMPI. Si éramos familia de Naciones Unidas, ahora somos también familia OMPI, a través de este tratado que permite, tiene relación con el braille, nos permite la adaptación de obras a braille, o a tinta, o a cassette. ¿Es un desarrollo de la ley 1680 o porque tengo ese vacío? La 1680 es tratado de Marrakech también, ¿verdad? La 1680 tiene relación, pero digamos que la 1680 fue como anticipársele a la ratificación del tratado por parte de una iniciativa que se tuvo, pero en sí la ratificatoria del tratado de la OMPI, pues en realidad faltan unos pasos, todavía faltan unos pasos, llevar la sentencia a la corte, faltan unos poquitos pasos, pero ya pues ya se aprobó la 2090 del año pasado, que el presidente aprueba el tratado de la OMPI sobre Marrakech. La ley entonces 2090 del 2021. Sí, correcto. Perfecto. ¿Qué significa la sigla OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual? Ajá, muy bien. O sea, es la que permite que los libros sean pasados al sistema braille o incluso a medios digitales de accesibilidad para garantizar que las personas ciegas tengamos acceso a la lectura y sin restricciones, sin hacer cobros, sin cobrarnos, pagar los derechos de autor. Sí. Muy bien. Y ahí vendríamos con el paso de la ley del braille, que pues mejor dicho, pues también armoniza con la OMPI, y la ley del bastón, que son dos normas que estábamos como pendientes de que se aprobaran de parte de los ciegos y del Instituto para Ciegos. Uh-huh. ¿Cómo podemos explicarle en términos elementales, sencillos a nuestra audiencia, cuál es la aplicación práctica de estas leyes? O sea, ¿para qué sirven a las ciudadanas y ciudadanos con discapacidad visual de Colombia? Decir ley del braille es como verlo pues un título, pero en realidad es la ley del acceso a la información para los ciegos, y desde el objeto dice que se nos garantice el acceso, bien sea a través de formas digitales tecnológicas o a través del braille, es decir, que a la hora de comprar un tiquete o me lo envíen al teléfono por WhatsApp, o bien sea que al leer un menú puedan poner el código de barras y que me aparezca el mismo restaurante. Es decir, no es exclusiva del braille, sino que la pensamos un poquito más abierta, más amplia, y de eso se trata, que utilicemos el braille u otros medios tecnológicos para garantizar el acceso a la información. Esto puede aplicarse a una lucha también que el Instituto Nacional para Ciegos ha venido dando, liderado por el doctor Parra, y que tiene que ver con el acceso, la accesibilidad a las páginas web. Se puede hacer utilización de esta norma para garantizar el derecho a que los ciegos puedan acceder a las páginas de las instituciones de los gobiernos distritales, municipales, departamentales, nacionales. Sí, también, aunque pues prácticamente esta ley no se dedicó a las páginas, pero sí hubo una ley, la 2252 del año, yo creo que 2020, en el artículo 30, dice que se tiene que garantizar que las páginas sean accesibles para la población ciega. Es curiosísimo este artículo, es el artículo 30, y solo menciona a los ciegos. Es curiosísimo en discapacidad, pero habla de que los portales, las páginas, se tiene que garantizar que sean accesibles para ciegos.
En esta del braille, es que inicialmente la del braille era solo para braille, pero en la medida de que fuimos pues cayendo en cuenta que hay muchos productos turísticos o etiquetes que ya no solamente se imprimen precisamente para facilitar su distribución, entonces no se imprime físicamente, entonces nos fuimos abriendo un poquito a tecnologías, a código de barras, a audios, entonces digamos que la del braille quedó pues, la abrimos porque no nos podíamos cerrar única y exclusivamente al braille. Muy bien, ahora llegamos a la ley del bastón blanco. ¿Cómo nos sirve, cómo se utiliza esta ley para las personas que tenemos que utilizar bastón blanco? Bueno, pues la ley del bastón braille, primero que todo, pues como que oficializa ese código internacional del bastón blanco con extremo inferior rojo, es el de los ciegos. Porque pues hay muchos bastones, pero el de los ciegos y personas de baja visión hasta el momento, hasta que a ver si no surgen otros colores, es la de ciegos y personas de baja visión. Eso por un lado, y que tenemos uso exclusivo de ese bastón, que otras personas no pueden usar ese bastón. Y lo otro es que va a permitir que a las personas de estratos bajos se les pueda dotar de este dispositivo técnico de manera gratuita. O sea que ahora podemos acceder a nuestra EPS y hacer solicitudes y pedirle a algún médico. Me imagino que en este caso serán los oftalmólogos, supongo, ¿no? Los que expedirán una certificación, una constancia, y así como que nos formulen, así como nos formulan acetaminofén, que nos formulen un bastón blanco. Correcto, yo creo que esa va a ser la fórmula. No está reglamentado aún, o mejor dicho, determinado en el POS, es una orden legal, pero todavía no, pues mejor dicho, vamos a empezar a aplicarla en la práctica, a ver cómo se va dando, pero esa es la idea, digamos, de que así como se dota de bastón de apoyo cuando la persona tiene alguna enfermedad, que también el bastón de ciegos esté incorporado. Muy bien. Bueno, doctor Parra, de verdad que agradecerle todo este recuento, pero más que la historia, es el hecho mismo de que usted haya tenido la buena voluntad, la intencionalidad, porque abogados tenemos muchos, pero alguien que expresando esa conciencia de clase, digámoslo así, o de pertenencia a un grupo poblacional como el de las personas con discapacidad y particularmente el de las personas ciegas, se ha dado la pela y se haya dedicado específicamente a tratar nuestros temas, y también eso me sirve como base para invitar a nuestra audiencia para que lean en La República, allí en el diario La República, con alguna periodicidad, el doctor Parra escribe y es el primer autor, el primer columnista en el país que se ha dedicado a escribir sobre la población de personas con discapacidad. Eso también mide y expresa su grado de compromiso con nuestra causa social. Muchísimas gracias, doctor Parra. Nelson, muchísimas gracias a toda la audiencia, a ti por la invitación, y todo este trabajo ha sido hecho con cariño, desde la evidencia también de no ver, pero sobre todo también con la perspectiva de hacer leyes posibles, porque no puedo, muchas veces la gente le tira a unas leyes soñadoras, pero que son muy difíciles de aterrizar en lo económico. Entonces, pues por eso hemos logrado sacar adelante este grupo de normas importantes para la discapacidad y para la discapacidad visual. Que se expresan en nuestra cotidianidad, son leyes prácticas y de uso cotidiano. Por eso decimos, como siempre y con todas las letras, que
Carlos Alberto Parra Duzán es Acción Ciudadana. Reiterando mi gratitud al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del INSI, a Henry Alonso Díaz, coordinador de INSI Radio, a Nicolás Monroy Sanz, productor, y a Joshua Villamizar León, quien desde su estudio de Anque Producción hace realidad este encuentro semanal con nuestra Acción Ciudadana, que continuaremos la semana entrante. Hasta entonces me despido con un abrazo cálido en la distancia para todas y todos. ¡Chao, chao! 3, 2, 1. Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI-radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.